¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias. Abrimos un día más este espacio electoral en el que estamos recorriendo las 7 islas para contarles las propuestas que hacen los diferentes candidatos a la presidencia de los cabildos de las islas. Hoy nos reciben aquí en el Cabildo de la isla de Gran Canaria y damos ya la bienvenida al primero de los candidatos que nos acompaña esta mañana, es Antonio Morales. ¿Qué tal, señor Morales? Hola, buenos días. Gracias por recibirnos en este caso. Un placer. Bueno, en su caso es el candidato de Nueva Canarias, bloque canarista, además opta a la reelección a la presidencia del Cabildo de las Islas. Así que le preguntamos cuáles son los argumentos que pone de nuevo sobre la mesa para que los ciudadanos de toda la isla apoyen a su formación política. Esta isla tiene un plan, tiene un modelo a seguir para proyectar un futuro para sus hombres y mujeres. Se sostiene en 3 ejes principalmente, en el trabajo cercano, participativo, abierto al conjunto de la ciudadanía. Por otro lado, busca la diversificación económica sostenible. Esto es un modelo ecosocial, por lo tanto, avanzamos hacia la soberanía energética, hacia la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica en la isla, fundamental en un territorio aislado como el nuestro, que no dependamos del exterior para producir energía, para alimentarnos, para garantizar el agua en tiempos de sequía y cambio climático. Y luego avanzar en economía azul, en economía circular, innovación, conocimiento, transporte público, comercio, industria, turismo sostenible y digital, un turismo adaptado a la nueva realidad, y por lo tanto avanzando en la modernización también de los espacios públicos y la planta alojativa. Y luego un tercer elemento, el de los cuidados, la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la creación de empleo, la potenciación de la vivienda, el parque público de vivienda, la cultura y el deporte como elementos de cohesión social, la política de los cuidados para la dependencia, para las personas con discapacidad. Es decir, es un modelo sustentado en 3 ejes que nosotros denominamos ecoisla y que en estos momentos hace que Gran Canaria esté liderando el crecimiento económico de Canarias, la creación de empleo de Canarias, 3 puntos por encima de la isla que más se puede parecer a nosotros, casi 3 puntos también por encima de la media de Canarias. Ha aumentado considerablemente el empleo femenino, el empleo juvenil. Lideramos la penetración de las renovables en Canarias, lideramos la penetración de la economía azul, fundamentalmente en acuicultura. Estamos liderando también la seguridad hídrica. En estos momentos Gran Canaria tiene asegurada el agua a pesar de la sequía. Lideramos también las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, la creación de plazas sociosanitarias a través del segundo plan sociosanitario de Gran Canaria, el más ambicioso de su historia. En definitiva, señor Morales, quieren seguir trabajando en el siguiente mandato, en la senda trazada en este primero. Hay asuntos, ya ha pasado muchos, pero hay uno que preocupa a los ciudadanos que tiene que ver con la movilidad, en un momento clave para la isla en este aspecto. Sí, efectivamente. Bueno, este cabildo ha disminuido en un 95% el precio del transporte público. De manera que es la única isla también que ha hecho una apuesta desde el año 2015, digamos que se afianzó en el año 2017 con una reducción de los bonos para el transporte público, para jóvenes, para mayores y residentes, en un 88%, hasta llegar al 91%. Estamos hablando de transporte gratuito, 8 euros, 10 euros para jóvenes, 10 euros para seniors, 12 euros para residentes. Por lo tanto, el esfuerzo que se ha hecho en el transporte público es muy importante y eso ha conseguido captar más de 30 millones nuevos de viajeros. ¿Qué significa esto? Que en estos momentos eso ha disminuido el tráfico en las carreteras insulares. Queda mucho por hacer en cuanto a exigir al gobierno la mejora en las Gran Canarias 1, 2 y 3 para evitar los colapsos puntuales que se producen en algunos momentos del año, para aligerar todo el tráfico en este tramo entre el Cebadal y la entrada de Las Palmas, Julio Luengo, Belén María, Plaza de América. Eso es fundamental, y vamos a avanzar en el tren de Gran Canaria, un elemento que va a permitir que unamos con transporte guiado el sur turístico con Las Palmas de Gran Canaria. En momentos de situaciones de colapso de tráfico abrimos, por lo tanto, una nueva vía para la emergencia, para la conexión y con un transporte mucho más ágil, transporte mucho más económico. También quieren seguir avanzando en las líneas que han trazado en cuanto al modelo de turismo que debe seguir el modelo turístico en la isla de Gran Canaria. Sí, nosotros entendemos que el modelo no se puede sustentar en contar turistas.
cada vez más, porque eso genera un fuerte impacto en el territorio, en el medio, en los recursos naturales de los que disponemos. Entonces el objetivo es que haya más turismo de calidad, que genere más ingresos en la isla. De hecho, se ha conseguido aumentar un 30% el porcentaje de ingresos de los turistas en Gran Canaria. Y hablar de un modelo diversificado, que recorra toda la isla, que genere gastos en todos los rincones, que diversifique la oferta, que vaya del turismo a la naturaleza, turismo deportivo, turismo cultural, una propuesta integrada en el conjunto del territorio, menos invasiva y que genere más recursos económicos. También con esa pátina de sostenibilidad el que quiere impregnar a todo su programa. Es absolutamente imprescindible. Generar una marca verde para Gran Canaria es muy importante. Es decir, cada vez hay una mayor exigencia de las personas que nos visitan con la sostenibilidad. Por lo tanto, nos vamos a convertir en una referencia internacional. Será la única isla de esta dimensión que en los próximos años va a poder romper su dependencia con los combustibles fósiles. Va a ser la única isla donde se puedan implantar la eólica marina. Por lo tanto, que a las personas que nos visiten le podamos decir que Gran Canaria no depende de los combustibles fósiles, que Gran Canaria consume producto kilómetro cero en sus hoteles. Hemos avanzado muchísimo, de manera, por ejemplo, estamos en el 60% de producción de la papa que consumimos, el 72% de la hortaliza, el 80% de los huevos frescos. Por eso es muy importante que para este próximo 28 de mayo los hombres y mujeres de esta isla, porque nos sentimos con fuerza, con ganas, porque tenemos un proyecto de avance para la isla, nos depositen la confianza en nosotros y nos permitan seguir trabajando, terminar este proyecto en el que creemos firmemente. Bueno, pues Antonio Morales es el candidato de Nueva Canarias, bloque canarista, para, en este caso, pues repetir en la presidencia del Cabildo de la isla de Gran Canaria. Gracias por explicarnos las principales líneas de su programa y sobre todo por recibirnos hoy en el Cabildo de esta isla. Un placer siempre, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar conociendo las propuestas que nos hacen los diferentes candidatos a presidir este Cabildo Insular de la isla de Gran Canaria. Nuestro siguiente invitado, ya lo tenemos aquí con nosotros, es Augusto Hidalgo. ¿Qué tal, señor Hidalgo? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos en este caso. Gracias a ustedes, un placer. Es el candidato a la presidencia del Cabildo de la isla de Gran Canaria por el Partido Socialista. Así que vamos a arrancar con esa pregunta que les planteamos a todos los candidatos. ¿Cuáles son los ejes principales, las claves que ponen frente a los gran canarios para que apoyen a su formación política para presidir esta corporación? Bueno, yo creo que después de 12 años es el momento de un cambio de timón, un cambio en la presidencia del Cabildo y que vuelva a haber un socialista en la presidencia de este salón de plenos del Cabildo de Gran Canaria, pues para volver a colocar a la presidencia donde siempre tuvo que estar, es pegada a las necesidades de los ciudadanos, cercana, como una alcaldía más. Yo siempre hablo de que no quiero ser solo el presidente, sino el alcalde de los Gran Canarios y Gran Canarias. ¿Para qué? Pues para llevar ese ejercicio de participación en los asuntos principales que debe de liderar el Cabildo de Gran Canaria, cosa que quizás en los últimos años no se ha hecho, e imprimir una perspectiva de desarrollo sostenible de la isla, convirtiéndose en puntera en este aspecto, al mismo tiempo que diversificamos la economía de la misma y apostamos por un escudo social que debe ser uno de los elementos fundamentales de la política insular. Todo esto debemos ser capaces de hacer que la ciudadanía no solo lo entienda, sino que además el Cabildo sea líder y ayude a los ayuntamientos a que puedan realizar sus políticas en esta materia a nivel insular. Por eso voy a iniciar ese proceso de escucha, para tener claro por dónde trabajar, ¿no? Eso ha sido un elemento fundamental, lo he practicado como alcalde durante 8 años, la participación y la realidad de los vecinos y vecinas es clave. Cualquier problema hoy se podría evaluar con la tecnología que está a nuestro alcance, pero si uno no está pegado a la realidad ciudadana, pierde la perspectiva. Y el Cabildo, aunque esté por encima de los ayuntamientos institucionalmente y tenga responsabilidades incluso de la comunidad autónoma, no deja de ser una administración local. Y uno cuando aprueba el Plan Insular de Ordenación, que se acaba de aprobar después de 15 años de desarrollo, lo cual es increíble, o el Plan Territorial del Norte, el PTP-15, que se ha hecho sin consultar a los vecinos que están afectados, por ejemplo, en la costa norte de Gran Canaria, tenemos un problema porque surgen los recursos, enmarañamos la administración en los juzgados,
Esto yo lo he vivido, yo he planeado y he dado seguridad jurídica en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y lo he hecho negociando con los vecinos, a veces casa por casa. Esto el Cabildo lo tiene que hacer, es responsable en el ámbito territorial para dar seguridad jurídica y que haya inversión privada también en la isla de Gran Canaria y se genere actividad económica y empleo, ¿no? Bueno, ha hablado de la importancia de las políticas de bienestar social y también hay otros asuntos que preocupan a los ciudadanos, como puede ser el de la movilidad, el transporte de la isla de Gran Canaria. Esto es un elemento fundamental. Fíjense, en el Plan Insular de Ordenación que se acaba de aprobar, como decía antes, la estrategia de movilidad de la isla de Gran Canaria se redactó con informes de hace más de una década. Está totalmente desfasada, no se acoge a la realidad. Bueno, por ejemplo, yo estoy ahora aprobando y redactando un plan de movilidad urbana sostenible, el segundo, después de haber implementado el actual. Todo el mundo sabe que para mí esto es un elemento fundamental, porque lo es. La isla de Gran Canaria, si no tiene una estrategia real, un plan de movilidad sostenible, es imposible que pueda desarrollarse en el futuro. Colapsará la Gran Canaria 1, la autopista. Si solo pensamos en el vehículo privado, llegará un momento, como ya ocurre hoy, en momentos punta en la zona de Telde, en los accesos a la capital, en la zona incluso de Santa Lucía y el sureste, en las horas puntas hay colapsos que todavía no son graves, pero lo serán porque van incrementándose. Tenemos que tener una estrategia de movilidad que apueste por instrumentos como el del tren, que aparece en el Plan Insular de Ordenación, incluso el vehículo de movilidad de alta ocupación para el norte de Gran Canaria, el acceso de los vehículos de las guaguas y cuáles son los lugares de transferencia, cuáles van a ser los lugares donde se va a implementar las peatonalizaciones, los carriles bici en algunas zonas urbanas, entre distintos municipios. Eso lo tiene que diseñar el Cabildo de Gran Canaria. Por lo tanto, si no tenemos una estrategia de movilidad insular, y hoy no la tenemos, no se ha redactado, no hay posibilidad de desarrollo en esta isla, que tiene un gran contingente urbano, sobre todo en la parte este de esta isla, ¿no? Y esto es algo que debemos de desarrollar indudablemente, ¿no? No, hay otras cuestiones importantes y que están marcando esta campaña, como puede ser el tema de la vivienda. Este es un elemento clave, se ha convertido en un elemento estrella de esta campaña electoral y el Cabildo de Gran Canaria parece que no tuviera competencias al respecto, pero las tiene y tiene instrumentos desde hace mucho tiempo. Un presidente socialista como José Miguel Pérez creó el consorcio de viviendas, construyó 64 viviendas en la isla de Gran Canaria, en municipios como Gáldar y otros de medianías, y eso se quedó ahí, siguen siendo del Cabildo, pero se quedó ahí. Mi experiencia desde el ámbito local es que se puede apostar por la política de vivienda, es fundamental para garantizar que la gente pueda acceder a ella. No solo las personas que tienen una situación crítica desde el punto de vista económico, sino como estamos haciendo ahora, lo estoy haciendo yo en la ciudad, para personas de rentas, que tienen ingresos, pero que una hipoteca o un alquiler hoy supera el 60-70% de su renta y se ve como una imposibilidad. Construir viviendas con alquileres de 250 euros a 400 euros es una realidad, ya hoy lo estamos haciendo y el Cabildo tenía competencias antes de una modificación que se hizo en el año 2021. Lo que pasa es que no lo ha hecho. Yo me comprometo a que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria sea el instrumento para crear vivienda asequible, como he hecho en la ciudad, con cientos de viviendas entregadas y que la gente está disfrutando ya, hacerlo en el conjunto de la isla de Gran Canaria a través de este instrumento que tiene el Cabildo, ¿no? Voy a pedir brevedad para hablar de los jóvenes, de su futuro en la isla, su empleo. Bueno, los jóvenes necesitan inversión en la isla de Gran Canaria para que se genere actividad económica y empleo. La diversificación económica va a partir fundamentalmente de la complementariedad en el sector turístico, o sea, que el sector turístico no se quede obsoleto, con formación, con actividad complementaria. Ahora hay un gran proyecto privado que se va a instalar en Telde y estamos esperando hace mucho tiempo, por ejemplo, el del Siam Park en el sur, pero que van a dar complementariedad y que necesitan también rehabilitación en el sector turístico como sector tradicional, pero hay otros que han llegado, como el sector audiovisual, que necesitan tener el ecosistema para que se pueda desarrollar. Existe desde el punto de vista fiscal y por eso se empiezan a interesar por este sector, pero debemos ponerle las condiciones urbanísticas, de seguridad jurídica, para que puedan invertir en la isla de Gran Canaria y nos convirtamos en punteros, como lo hemos hecho, yo digo, en la capital, ¿no? Bueno, pues señor Hidalgo, tiene usted esta Cámara para pedir el voto a los ciudadanos de la isla de Gran Canaria. Muchas gracias. Pues el próximo 28 de mayo tenemos la oportunidad de cambiar un ciclo para que la isla de Gran Canaria vuelva a estar en el lugar que le corresponde, es decir, en ser la líder en generación de riqueza y actividad económica como lo fue en el pasado. Estoy convencido de que volver a tener la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por un socialista, esa es mi intención, podrá hacer que esto sea realidad. El trabajo que he hecho en la capital los últimos 8 años me avalan. Creo que en la isla de Gran Canaria tenemos la oportunidad de cambio, tenemos la oportunidad de convertirnos en los líderes de la economía
economía canaria. Espero que el 28 de mayo así lo crean y voten al Partido Socialista Obrero Español. Pues Augusto Hidalgo, que es el candidato a presidir este cabildo de la isla de Gran Canaria por el Partido Socialista. Le agradecemos mucho que haya estado también con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Pues vamos ya con otras de las propuestas que nos van a traer hasta este salón de plenos los candidatos que optan precisamente a presidir el Cabildo de Gran Canaria. El siguiente en intervenir, ya lo tenemos con nosotros, es Miguel Jorge. ¿Qué tal? Hola, Jorge. ¿qué tal? Gracias por recibirnos hoy aquí en la isla de Gran Canaria. Es el candidato a la presidencia del Cabildo de esta isla por el Partido Popular. Así que, sin más dilación, señor Jorge, ¿qué razones ponen sobre la mesa ante los ciudadanos de esta isla para que apuesten por su formación política? Yo creo que hay una gran mayoría de gran canarios que están cansados ya del gobierno tripartito de izquierdas, de 8 años donde el Cabildo de Gran Canaria pues, se ha puesto de perfil en muchos asuntos, no ha acometido con rotundidad la resolución de muchos problemas en Gran Canaria y la única alternativa posible es la del Partido Popular. Nosotros tenemos capacidad de gestión, tenemos experiencia en la gestión, tenemos un equipo sólido, experimentado, con antiguas alcaldesas, con alcaldes, con personas que han tenido responsabilidad política en algún momento y por tanto desde el minuto 1 vamos a tener la capacidad para tomar las decisiones oportunas para cambiar el rumbo de Gran Canaria. Bueno, con algunos de los ejes que ustedes plantean, por ejemplo, la lucha contra el desempleo, a la par que la reactivación económica de esta isla. Sí, hay un problema que me preocupa muchísimo y es el turismo, ¿no? El turismo en el que muchas fuerzas o muchos dirigentes de fuerzas políticas que gobiernan en Canarias y en Gran Canaria, bueno, le tienen parece que turismofobia, ¿no? No soy de esa opinión, creo que al turismo hay que mimarlo, hay que protegerlo, hay que ayudarlo, hay que tratarlo bien porque supone prácticamente el 50% del Producto Interior Bruto de Canarias y los turistas que vienen a Gran Canaria ven muchas cosas que no son muy agradables, unos equipamientos públicos muy deteriorados, unas instituciones que no apuestan por mejorar esas condiciones y por tanto desde el Partido Popular que no queremos o no tenemos turismofobia, vamos a impulsarlo de manera decidida. Otro de los ejes que plantea el Partido Popular tiene que ver con la atención a las personas, el bienestar social. ¿Por dónde quiere entrar? Efectivamente, el 30% de la población en el 2030 va a ser mayor de 65 años, por tanto, las instituciones tienen que prepararse para ese reto, ¿no? Gran Canaria, desgraciadamente, hoy no tiene capacidad para dar respuesta a todas las personas que quieren una plaza residencial. No se han construido las plazas residenciales previstas en los planes correspondientes y el Partido Popular lo que trata de resolver es poner a todos los medios en el Cabildo de Gran Canaria para construir todas estas plazas residenciales y para darle una salida a las más de 3.000 personas en Gran Canaria que necesitan de la administración pública para tener una vida digna. Bueno, y en cuanto a uno de los asuntos que está marcando esta campaña electoral, que es la vivienda, ¿cuáles son las propuestas del Partido Popular desde la perspectiva del Cabildo? El Cabildo tiene un consorcio de vivienda donde, bueno, pues lamentablemente no se ha construido una sola vivienda en 8 años, 0 viviendas en Gran Canaria, y eso no puede ser así. No hay posibilidades de que la gente se emancipe, los jóvenes, no hay posibilidades de darle una solución habitacional a las mujeres víctimas de violencia de género, y aquí hay que tratar de trabajar de manera coordinada y profunda con el sector privado para que ellos también nos ayuden a construir las viviendas públicas. Ha sido un asunto común que hemos abordado con todos los candidatos, tiene que ver con la movilidad interior dentro de la isla de Gran Canaria, la situación del tráfico. ¿Cuáles son las propuestas del PP? Un atasco permanente es lo que vivimos en Gran Canaria, la Gran Canaria 1, la Gran Canaria 3, el Julio Luengo, el túnel de Julio Luengo, el cruce, y por tanto, bueno, pues ahí también el Cabildo ha mirado para otro lado, se ha puesto de perfil en muchas de esas decisiones y lo que hay que hacer es poner a trabajar a los equipos, a los ingenieros, a los responsables políticos y a los responsables técnicos para cuanto antes tener los proyectos y sacar a Gran Canaria del atasco. No olvidemos que según la Federación de Transporte el 20% de las horas trabajadas por parte de los transportistas se pierden en los atascos, con lo que supone para una pérdida de competitividad de esas empresas, ¿no?
Luego hay un sector estratégico para la isla que es el sector primario. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que presentan? Bueno, el sector primario está sufriendo las consecuencias de la subida de precios tan brutales, todos los que son los insumos, productos que ellos necesitan para que su ganado pueda comer o incluso las semillas que puedan plantar, ¿no? Y por lo tanto el Cabildo tiene que estar permanentemente encima de ellos, ayudándolos, porque el sector primario es esencial para los ciudadanos de Gran Canaria y particularmente para seguir promoviendo el consumo de productos de kilómetro cero. Eso es innegable, es una apuesta que el Partido Popular tiene en su programa electoral. Luego está la perspectiva de cómo se debe trabajar desde el Cabildo. Ustedes plantean una colaboración entre todos los municipios de la isla, ¿no? Bueno, es que el Cabildo es esencial para los municipios, especialmente para los municipios más pequeños. Por eso llevo en la lista electoral a muchos candidatos a alcalde, porque creo que la simbiosis debe ser importante desde el punto de vista de que la administración insular tiene que cubrir aquellos huecos que desgraciadamente por asuntos presupuestarios, por criterios presupuestarios o incluso por cuestiones de carácter de personal en las distintas administraciones no tiene, ¿no? Y por eso queremos duplicar el plan de cooperación municipal de 15 millones de euros, llevarlo a 30 millones de euros para que las infraestructuras y los equipamientos públicos en los ayuntamientos puedan tener de una ayuda aún superior en el Cabildo de Gran Canaria. Lo que está brevemente, señor Jorge, la apuesta que quieren hacer por la educación y por la cultura aquí en la isla. Cultura en libertad. Yo quiero que los creadores, los artistas, los productores hagan y creen cultura en libertad, sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de indicación por parte de los poderes políticos para hacer una u otra actividad de carácter cultural. Esa es la esencia de nuestro programa político en materia cultural. Bueno, señor Jorge, ya estamos casi llegando al final de la entrevista, así que tiene a su disposición esta Cámara, si lo quiere, para pedir el voto a los ciudadanos de su isla, de Gran Canaria. Bueno, el próximo 28 de mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos no solo elegir a nuestros alcaldes, al presidente del Cabildo, al presidente del Gobierno de Canarias, también nos jugamos la posibilidad de cambiar la historia de nuestro país. El Gobierno de España es el gobierno más inconsistente, más disparatado que ha tenido la historia de nuestra democracia. Y el 28 de mayo yo apelo también a los ciudadanos a decir basta ya a este gobierno sin sentido, basta ya, y por tanto vamos a darle la primera moción, gran moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez. Esa será la primera fase, la segunda será a final de año, cuando podamos desalojar al presidente del gobierno de la Moncloa. Bueno, pues la propuesta, las líneas básicas de la propuesta que nos hace Miguel Jorge, que es el candidato a la presidencia del Cabildo de la isla de Gran Canaria por el Partido Popular. Le agradecemos mucho también a usted que haya estado esta mañana aquí con nosotros. Bueno, pues ha sido un placer para mí. En este punto de la mañana vamos a seguir conociendo las propuestas que nos están contando los candidatos a la presidencia de este Cabildo de la isla de Gran Canaria. Y saludamos ya a nuestra siguiente invitada, que es María Fernández. ¿Qué tal, señora Fernández? Un placer. Bueno, es la candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por Coalición Canaria. Así que, para arrancar, le preguntamos las claves, los argumentos que ponen sobre la mesa para que los ciudadanos de esta isla apuesten por su formación política para estar al frente de esta institución. Bueno, pues nosotros nos presentamos como la única alternativa real para que Gran Canaria avance, ¿no? Antonio Morales, el presidente del Cabildo, junto con el Partido Socialista y con Podemos, han tenido 8 años para intentar solucionar los problemas de la gente. Y la gente lo evaluará si lo han hecho correctamente, pero la realidad es que yo escucho hablar mucho de ecoisla, y está bien, hay que hablar de ecoisla, pero también hay que trabajar por la ecoisla. Y Gran Canaria, y la capital de Gran Canaria, ha sido multada en diversas ocasiones por verter residuos. Somos una de las islas con más altas de paro, más tasas de paro juvenil y no juvenil. Casi la mitad de la población joven de todo el archipiélago que no encuentra un empleo vive en Gran Canaria. Tenemos una emergencia habitacional también real, que a la gente le cuesta mucho encontrar un hogar, y por eso nosotros tenemos un plan con unos ejes transformadores que sabemos que son vitales: vivienda, formación, empleo, movilidad y, por supuesto, las políticas de cuidados de nuestros mayores y nuestros dependientes. Bueno, porque ustedes consideran, según su programa, que esta isla está
estancada y que quieren, con sus propuestas, mejorar su posicionamiento. La realidad es que lideramos los peores datos, ¿no? Y lo que hay que hacer no es ningún secreto, es trabajar y tener una planificación y un eje en el que no solo sepamos cuál es el camino de la Gran Canaria de hoy y de mañana, sino que la ciudadanía nos pueda auditar y testar en cómo estamos cumpliendo y cómo estamos trabajando para ello. Y para eso tenemos planes con ficha financiera para cumplir a corto, medio y largo plazo, con trabajo, sin varitas mágicas. Hablaba usted de la inversión social en políticas de cuidado. ¿En qué sentido quieren trabajar? En el sentido en el que llevamos 8 años con 200 millones que se van prorrogando sin ejecutarse año tras año. De más de 1.500 plazas que estaban proyectadas, escasas 144 se han puesto a disposición de las familias. Tenemos 400 mayores viviendo en los hospitales. Llegamos tan tarde que el modelo tiene que cambiar. Es muy injusto que saquemos a la gente de sus casas, tenemos que llevarle a las puertas de sus casas atención sanitaria, ocio, actividad física, cultural. Tenemos que atender a nuestros mayores, que son los responsables, con mucho trabajo y esfuerzo, de que hoy tengamos el presente que tenemos. ¿En qué sentido quieren trabajar para la dinamización económica de esta isla? Pues tenemos 47% de paro de todo el archipiélago juvenil aquí, el 40% de paro generalizado aquí, el 43% de las mujeres paradas del archipiélago aquí. Eso no es casualidad. Los datos están diciéndonos que estamos fallando en la formación, porque luego nos sentamos con los sectores generadores de trabajo y nos dicen que no encuentran a gente formada. Hay que hacer una mesa de diálogo y de concertación entre los que generan empleo y los que forman a la gente, para que formemos a gente para trabajar, para que tengan un salario con el que puedan vivir. A día de hoy tenemos gente que tiene hasta 2 empleos para poder llegar a fin de mes. Tenemos que acabar con la precariedad laboral, con el paro, dando oportunidades de vida y que la gente tenga un empleo que le quita las preocupaciones con un buen salario. Hay otra cuestión que preocupa en el día a día, afecta, tiene que ver con la movilidad dentro de la isla de Gran Canaria. Sufrimos día a día los atascos en la Gran Canaria 1, la Gran Canaria 3. Llevamos 10 años sufriendo estos atascos. Y la realidad es que ha habido tiempo suficiente para analizar y detectar dónde están las soluciones. Nosotros lo hemos hecho. Mi propio número 2, que es ingeniero de caminos, y mi número 3, mi número 4, somos un equipo de personas profesionales que tenemos nuestro empleo y que hemos venido a la política a trabajar. No somos profesionales políticos que llevamos 36 años en la política, como lleva el presidente Antonio Morales. Somos gente que venimos a trabajar y tenemos soluciones y lo hemos hecho. La gratuidad del transporte público la luchamos los hombres y mujeres de Coalición Canaria. El bono residente canario lo luchamos los hombres y mujeres de Coalición Canaria. Y hemos prometido que cuando sea presidenta mantendré la gratuidad del transporte si esta situación de crisis sigue. Y también hemos hablado de la gratuidad del transporte para todos los alumnos en periodo escolar, sea cual sea su centro escolar, público, privado, concertado. ¿Por qué? Porque es una política de movilidad, de conciliación familiar, y es una política que nos conduce a esa ecoisla real, no solo la que unos pintan en su blog, sino la que los gran canarios y gran canarias tenemos que vivir y nos merecemos. Ha apuntado ya algo sobre las políticas de vivienda, es un problema serio y que de hecho se ha puesto en lo alto de muchas de las agendas en esta campaña electoral. Ahora estamos asistiendo a la subasta de la vivienda pública. Unos anuncian 1.000, 10.000, el presidente Antonio Morales anunció 363 viviendas el otro día, a 15 días de las elecciones, como si no llevara 8 años gobernando. La realidad del Cabildo es que tiene de 900 millones solo 7 millones destinados a vivienda pública. Y hoy los gran canarios, los que vivimos aquí, tenemos un problema real a la hora de encontrar vivienda de alquiler. Nosotros que presentamos una batería de propuestas, hay más de 30.000 viviendas vacías solo en la capital y nosotros proponemos una bolsa de viviendas vacías que les dé acceso a la gente que necesita en régimen de alquiler de una forma rápida una vivienda con un alquiler que pueda pagar. Pero también tenemos otras políticas como la construcción de vivienda, como la oficina técnica, para que todos los municipios puedan agilizar la construcción de vivienda pública. No hay ningún secreto, lo que hay que es trabajar y no hacer anuncios a 15 días de las elecciones cuando han tenido 8 años Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos, al frente Antonio Morales, de haber puesto vivienda pública y no ha puesto ninguna. De manera breve, ¿cuál es el modelo de isla? ¿Hacia dónde debe tender la parte turística, por ejemplo? No tenemos más que mirar nuestro sur, Playa del Inglés. Se está cayendo a cachos. Tenemos centros comerciales que están hasta acordonados de lo peligrosos que son. Lo que tenemos que hacer es invertir, no solo invertir para los turistas que vienen para un destino de calidad, sino para los propios gran canarios que nos tenemos que sentir orgullosos de la isla en la que vivimos. Barrancos llenos de basura, los barrancos son competencia del Cabildo. Tenemos que cuidar nuestra isla, no solo tenemos que hablar de ecoisla, tenemos que poner herramientas e inversión para transformar Gran Canaria, para los que nos visitan y para los que vivimos en ella.
Pues señora Fernández, casi llegando al final de esta entrevista, le pedimos que si así lo quiere, pues disponga de su cámara y pida el voto de los ciudadanos. Pues lo he dicho, ¿no? Somos la única alternativa real para cambiar, transformar, modernizar Gran Canaria. Me acompaña un equipo de personas preparadas, formadas, profesionales y tenemos el plan hecho por todos ustedes. El plan para dar un empleo, una vivienda, una movilidad por fin sostenible y, por supuesto, cuidar de nuestros mayores y nuestros dependientes como se merecen. Lo he dicho, no hay ningún secreto, solo hay que trabajar y nosotros venimos dispuestos a trabajar y a modernizar el gobierno más importante de la isla, el que tiene que tener participación directa en dar oportunidades de vida desde los más pequeños hasta los más mayores. Y por eso, cuando sea presidenta, empezaré a trabajar por todos ustedes, sin varitas mágicas, con trabajo. Pues María Fernández, que es la candidata a la presidencia de este Cabildo de la isla de Gran Canaria por Coalición Canaria, pues gracias por contarnos sus propuestas también esta mañana. Un placer, gracias. Bueno, vamos con la siguiente de las propuestas para presidir esta institución insular. El Cabildo de Gran Canaria es la que ofrece Unidos por Gran Canaria. Su candidato es José María Ponce y desafortunadamente no puede estar aquí con nosotros porque como se ha sufrido un accidente, pero en su lugar pues podemos saludar ya a José Miguel Bravo de Laguna, que es portavoz de Unidos por Gran Canaria, además fue presidente de este Cabildo insular y que va a hablar en nombre de su formación política y también de su candidato, José María Ponce. Muchas gracias por darme esta oportunidad para hablar en nombre de José María Ponce y del resto de la candidatura del Cabildo de Unidos por Gran Canaria, que creo que es una gran candidatura, pues le sigue Ángeles Batista, que ha sido compañera mía a lo largo de este mandato también como consejera del Cabildo, Mario Torres, Yafet Alonso y un grupo realmente muy interesante porque suponemos que Unidos por Gran Canaria va a jugar un papel muy importante en la isla, en Gran Canaria. Somos el único partido que tiene el nombre de Gran Canaria y por tanto es muy importante el papel que haga el Cabildo. Claro, y ustedes sobre todo están interesados en que haya, y ese es uno de sus lemas, un reequilibrio regional. ¿En qué sentido? Así es. Yo incluso a lo largo de mi trayectoria política, que ha sido larga evidentemente porque estuve en las Cortes Generales, estuve presidiendo el Parlamento, aquí presidiendo el Cabildo y ahora en la oposición en el Cabildo, he comprobado que el resto de las islas suelen tener un partido fuerte, un partido de carácter insular que ha defendido la isla, Asamblea Majorera en Fuerteventura, ATI en Tenerife o ahora mismo Asamblea Socialista Gomera, etcétera, todas las islas, menos Gran Canaria. ¿Y por qué? Porque Gran Canaria siempre ha sido una isla muy generosa, ha sido la que más recauda impuestos, la que más aporta al conjunto de la comunidad autónoma y sin embargo después es la que menos recibe en renta por habitante y también hay determinados desequilibrios que nosotros denunciamos. Por ejemplo, ¿por qué ocurre que con la inmigración irregular la isla de Gran Canaria es la que tiene más personas, siendo un tema humanitario que todos tenemos que atender solidariamente, pero de carácter solidario también, porque estamos recabando del resto de España, del resto de Europa, solidaridad y sin embargo Gran Canaria no lo recibe. Por tanto, nosotros creemos que Gran Canaria necesita un partido de corte insular, no pleitista, pero en todo caso que busque el reequilibrio regional. No queremos ser isla satélite, isla secundaria en relación con ninguna, tampoco isla capital única. Claro. Luego hay otras cuestiones básicas para los ciudadanos, para el día a día, como tiene que ser el empleo y la dinamización económica. ¿Qué proponen en este sentido? Yo creo que el Cabildo tiene un papel fundamental como gobierno de la isla, pero tiene que ser un papel dinamizador de la economía, inversor. Ahora mismo, por ejemplo, el actual presidente Antonio Morales, que lleva ya 8 años, que ha estado el doble de tiempo que yo estuve solamente 4 años y que ha dispuesto del doble de presupuesto, sin embargo, creo que falta un impulso decisivo desde el punto de vista económico. No veo ninguna obra pública importante. Aquí siguen habiendo los atascos en carreteras, la carretera del sur, el Julio Luengo, etcétera. No se pone en marcha ninguno de los proyectos importantes, tanto públicos como privados. Chira-Soria está apenas iniciado. No se avanza en la segunda pista operativa, aunque más corta que nosotros proponemos para el aeropuerto de Gran Canaria. Pero el Siam Park tampoco se ha consolidado en Gran Canaria. Es decir, hay una serie de cosas que están en el aire y se dice por parte de Antonio Morales que necesita más tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita ya? Si se ha llevado 8 años en el mandato. Nosotros creemos que el Cabildo de Gran Canaria no puede ser meramente una administración que transfiera recursos de un lado para otro. Recibe dinero y lo pasa a los particulares con muchas subvenciones a veces no justificadas y sin embargo no hace inversión propia.
Y incluso el nivel de ejecución del presupuesto del Cabildo adolece de muchos defectos. En estos momentos tiene cientos de millones en las cuentas bancarias y eso no es lo que debe hacerse desde una administración como el Cabildo, y nosotros desde Unidos por Gran Canaria proponemos claramente una mayor dinamización de la isla y con eso se crea empleo, evidentemente. Claro, luego también está la atención a las personas que lo necesitan, la atención social, solucionar las listas de espera en dependencia, las plazas sociosanitarias. Ese es otro de los temas pendientes de resolver. Aquí hay más de 3.000 personas mayores pendientes de una plaza sociosanitaria. No se han creado prácticamente plazas sociosanitarias, pero tampoco se han creado viviendas sociales. Es decir, en definitiva, el Cabildo de Gran Canaria, que ha tenido cientos de millones y los tiene en los bancos, debe ser el motor económico y social y turístico de la isla. Otro de los temas que a nosotros nos preocupa como Unidos por Gran Canaria es que el turismo, del que depende en buena parte lo que es la vida económica y social del archipiélago, nosotros hemos ido perdiendo posiciones. Por ejemplo, en comparación con Tenerife, por ejemplo, que tiene una población similar a la nuestra, tenemos 1.700.000 visitantes menos al año. Nosotros tenemos que impulsar más el conocimiento y la valoración de Gran Canaria. No queremos peleas con nadie, sino reequilibrio. Y también, en medio de todo esto, apuestan firmemente por la defensa del patrimonio de la isla de Gran Canaria. Naturalmente. El patrimonio, yo creo que en mi etapa de presidente, creo que lo demostré con el BIC del Oasis, compré las cuevas de Risco Caído, que hoy es patrimonio de la humanidad, etcétera. Yo creo que hay que dinamizar también todo ese sector y hay que diversificar la economía. Otra preocupación que tenemos, evidentemente, y está en el programa de nuestro Cabildo, es el tema deportivo. Por ejemplo, nosotros propusimos que Gran Canaria fuera una de las sedes de España para la Copa del Mundo de Fútbol del 2030. ¿Por qué? Porque creo que tenemos un potencial deportivo muy importante en la isla de Gran Canaria que hay que reforzar. Y vamos con un asunto que está marcando esta campaña electoral. Tiene que ver con la vivienda y la falta de vivienda. ¿Cuáles son las propuestas que hace en su formación? Sí, realmente la vivienda no es una competencia directa de los cabildos, lo sabemos, pero a veces se lanzan propuestas. He leído alguna propuesta de alguna candidata, me parece que la de Coalición Canaria, que ha hablado de 10.000 viviendas. Bueno, lo de las 10.000 viviendas yo me lo encontré cuando estuve de presidente del Cabildo aquí. El gobierno anterior, presidido por José Miguel Pérez, había ofrecido 10.000 viviendas y se hicieron 30 y pico. Seamos realistas, la vivienda es una necesidad social. El Cabildo tiene que impulsar a otras administraciones, al gobierno de Canarias, al gobierno de España, para crear viviendas sociales, pero no es una competencia directa del Cabildo. Yo creo que el Cabildo está para dinamizar la economía, para prestigiar el nombre de Gran Canaria, para darla a conocer mucho más en el ámbito cultural, gastronómico, turístico, deportivo, etcétera. Bueno, José Miguel Bravo de Laguna, que está hablando en esta ocasión como portavoz de Unidos por Gran Canaria y también en nombre del candidato José María Ponce. ¿Dispone ya de su tiempo para pedir el apoyo para el equipo liderado por el señor Ponce? Lo hacemos para el Cabildo de Gran Canaria en nombre de José María Ponce y el resto de la candidatura, pero también del resto de los candidatos. Lucas Bravo de Laguna para el Parlamento, Ana Charife también va al Parlamento, para Enrique Hernández Bento al Ayuntamiento de Las Palmas junto con Carmen Guerra. En definitiva, nosotros Unidos por Gran Canaria creemos imprescindible que se dé una oportunidad a que Gran Canaria recupere el protagonismo que ha ido perdiendo a lo largo de los años, que gane Gran Canaria, que se reequilibre el archipiélago y que nosotros los gran canarios recibamos lo que merecemos, porque aportamos, insisto, somos los más solidarios, el doble de impuestos que el resto de las islas. Y por tanto, Gran Canaria tiene que despertar, que gane Gran Canaria. Bueno, pues el mensaje que se lanza por parte de Unidos por Gran Canaria en nombre de la candidatura encabezada por José María Ponce, al que le deseamos de nuevo una pronta recuperación. Esperemos que sí, se va a recuperar pronto y va a ser un gran candidato, ya lo es, un gran candidato y un gran impulsor de Gran Canaria desde el Cabildo. Bueno, pues señor Bravo de Laguna, encantado de recibirle. Muchísimas gracias. Bueno, otra de las propuestas para presidir el Cabildo de esta isla de Gran Canaria es la que nos va a presentar aquí, pues precisamente el candidato a la presidencia del Cabildo por Unidas y Podemos, que es Antonio Pérez. Le damos ya la bienvenida, señor Pérez. Muchas gracias. Bueno, ante todo le vamos a pedir cuáles son los principales argumentos que ustedes están esgrimiendo ante los ciudadanos de esta isla para que apuesten por su formación política para estar al frente del Cabildo de la isla. El principal argumento es que las políticas públicas tienen que centrarse en la vida cotidiana de la gente. Llevamos mucho tiempo con políticas públicas que hablan de grandes infraestructuras, de megaproyectos, pero no se centran en lo que nosotros consideramos que es fundamental, que es cómo afecta a la mejora de la vida cotidiana de la gente. Nosotros tenemos en Canarias, y en Gran Canaria en particular, niveles de paro, de pobreza, de desigualdad enormes, y creemos que las políticas públicas
tienen en este momento que centrarse precisamente en esas necesidades para que la gente pueda vivir mejor. Claro, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo que ponen sobre la mesa para tratar de combatir esa falta de empleo, parados de larga duración, etcétera? En primer lugar, nosotros creemos que la isla tiene que ofrecer a nuestros jóvenes la posibilidad de tener un futuro en la isla, ¿no? O sea que los jóvenes no pueden seguir viviendo en esa desesperanza de que la única manera que tienen de progresar o es aceptar trabajos precarios o irse fuera, ¿no? En ese sentido me parece que un plan digamos, de emancipación juvenil o de independencia juvenil, yo creo que es importantísimo en el sentido de, por ejemplo, facilitarles el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o ya sea en alquiler, formarlos para desarrollar cooperativas, hacer bolsas de empleo, desarrollar bolsas de empleo que no salen este tipo de bolsas de empleo que es subsidiaria, ¿no? O sea, que parece que es que hacemos bolsas de empleo para que tengan trabajo 3 meses y luego se vuelva al paro. O sea, las bolsas de empleo los planes de empleo tendrían que ir encaminados a que esa formación que se tiene termine teniendo una proyección en el futuro. Ha apuntado usted un tema, el de la vivienda, que afecta a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, quiero decir. Sí, efectivamente, la vivienda es un tremendo problema cada vez mayor en Canarias, ¿no? Empezó siendo un problema básicamente en islas como Fuerteventura o Lanzarote, pero ahora es un problema que se tiene en todas las islas, en Gran Canaria en concreto. Hay trabajadores, por ejemplo, de la hostelería que están viviendo en garajes. Entonces necesitamos un plan de vivienda que ponga el énfasis en que la vivienda es un derecho humano básico, un derecho constitucional y un derecho humano básico, y no un derecho especulativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que de lo que se trata es de que primero que controlemos las viviendas vacacionales haciendo una regulación clara de la vivienda vacacional. No puede ser que toda la vivienda que tenemos en las islas termine en manos dedicada a la vivienda vacacional, porque eso lo que hace es expulsar a nuestra gente de la vivienda que tiene derecho a hacerlo. Pero quería hablar, disculpe que le haya interrumpido, pero sí apuntamos otro de los temas que son clave para una isla como Gran Canaria, que es la movilidad y el transporte dentro de la isla. Esos problemas de colapso de tráfico, ¿cómo se solucionan? Yo creo que con el transporte tendríamos que hacer un primer plan de movilidad de la isla. Es decir, antes de plantearnos resolver aspectos concretos como el de Las Palmas Sur, deberíamos tener un plan de movilidad completo de la isla para saber exactamente cómo fluyen los movimientos y, por lo tanto, cuál sería la mejor solución. Y además, yo creo que hay que ir pensando ya en aquello de la ciudad de los 15 minutos o de la isla de los 15 minutos. O sea, tendríamos que empezar a pensar que igual los servicios están excesivamente concentrados en determinados núcleos y deberíamos, digamos, distribuir los servicios. Por ejemplo, que no haya un hospital en la zona del norte obliga a que todos los pacientes que tienen que ir al hospital tengan que venir a Las Palmas. Entonces, si nosotros conseguimos redistribuir los servicios, eso cambiaría, digamos, el concepto de movilidad que deberíamos tener, que además yo creo que es imprescindible. Bueno, ¿y qué propuestas tiene Unidas Sí Podemos con respecto al modelo turístico que se debe seguir en la isla de Gran Canaria, que hay que combinar también con el respeto a un entorno como el de esta isla? Yo creo que el modelo turístico, bueno, todos hablamos de modelo turístico sostenible y todos hemos apostado por ese modelo. Pero yo creo que sí, que ha llegado ya el momento de empezar a pensar no tanto en cantidad de personas que llegan a las islas, o sea, ese medidor, ese índice que siempre se plantea, que es el índice el número de turistas que vienen, y modificarlo por la cantidad de dinero que dejan esos turistas en las islas, porque igual resulta que con menos turistas podemos tener el mismo beneficio o mayor. En ese sentido me parece que deberíamos apostar por un turismo primero que respete el territorio y que disfrute del territorio. Un turismo que no deprede más territorio, o sea, que no consuma más territorio, sino que recupere los espacios que ahora mismo están usándose, ¿no? En el sur de la isla hay cantidad de
de lo que llamamos cadáveres, edificios que están en medio del destino y sin embargo, digamos, afean muchísimo. Habría que cuidar ese. Y también habría que cuidar a los trabajadores del turismo. O sea, no puede ser que los trabajadores del turismo sean trabajadores precarios, ¿no? En la medida de lo posible deberíamos ligar las estrellas de los hoteles a la calidad del empleo y también a la relación con el sector primario, a la relación, digamos, con el kilómetro cero, todo lo que es que los alimentos que se sirven en los hoteles tengan que ver con kilómetro cero. Bueno, le quedan unos segundos para que, si quiere, vuelva a pedir el voto, ya se puede hacer para los ciudadanos de Gran Canaria. Pues yo les pediría a los ciudadanos y ciudadanas de Gran Canaria el voto precisamente porque creemos que es importante, además es imprescindible ya, centrar las políticas públicas en las necesidades de la mayoría de los ciudadanos de esta isla. Bueno, pues la propuesta que traen para este Cabildo de la isla de Gran Canaria, desde Unidas y Podemos, su candidato a la presidencia de este Cabildo es Antonio Pérez y nos ha contado sus principales líneas de trabajo esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues seguimos aquí en el Cabildo de la isla de Gran Canaria conociendo las propuestas que nos están realizando las personas que se presentan a presidir el Cabildo de esta isla. Otro de los candidatos, ya lo tenemos aquí con nosotros, es Vicente Mena. ¿Qué tal, señor Mena? Bienvenido. Encantado. Bueno, es el candidato a presidir el Cabildo de Gran Canaria por el Partido Ciudadanos. Así que vamos con esa cuestión común que estamos planteando. ¿Cuáles son las principales razones que ustedes ponen como argumento a los gran canarios para que apoyen a su formación política? Nuestra propuesta principal se basa en 3 pilares: la sostenibilidad, la inclusión social y el desarrollo económico. Para lo cual tenemos un plan de desarrollo sostenible donde por encima de todo deben estar las personas. Proponemos una ruta que transita por la descarbonización de la isla, teniendo en cuenta que queremos una isla sostenible, respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente. Y sobre todo con la transformación digital, completar la transformación digital en todos los procesos productivos. Claro, señor Mena, porque ustedes dentro de su propuesta plantean que en una isla como Gran Canaria se debe ir más allá del turismo, que esté también, que se desarrolle, que se invierta en la parte tecnológica y científica que tiene la isla, ¿no? Entendemos que la isla de Gran Canaria necesita fundamentalmente un motor tractor y entendemos que ese gran motor es la investigación y el desarrollo. Por supuesto, el turismo y la economía son fundamentales para el desarrollo de la isla, pero hay que diversificar. Y no solo diversificar en turismo, que podemos diversificar pues ofreciendo otras cuestiones como turismo cultural, turismo deportivo, etcétera, sino introducir valor en todos los procesos productivos, generando industria de nueva índole, industria punto 4, etcétera, con nuevas tecnologías que permitan que nuestra isla dé un salto adelante y tenga una mirada larga al futuro. Bueno, son propuestas que le ayudan a los más jóvenes, pero es verdad que a ustedes también desde Ciudadanos les preocupa la situación de las personas que están en paro, además de larga duración, ¿verdad? Efectivamente, en el ámbito de empleo queremos impulsar políticas que favorezcan la inclusión de los más jóvenes, sobre todo para que tengan empleo de calidad y puedan proyectar una vida de futuro. Pero al mismo tiempo nos importa esos parados de larga duración que de alguna forma provocan que sus familias se encuentren en una situación desasistida. En este sentido, queremos generar políticas que favorezcan a ambos colectivos. Bueno, señor Mena, hay otro asunto que les preocupa desde Ciudadanos, que es atender a la situación del sector primario aquí en la isla de Gran Canaria. Pues sí, el sector primario es esencial para una economía estable y desarrollo sostenible en Gran Canaria. La agricultura, la ganadería y la pesca son sectores estratégicos que necesitamos preservar. Queremos impulsar políticas que favorezcan a los agricultores y ganaderos locales, así como coordinar infraestructuras y servicios públicos para las distintas zonas, tanto rurales como costeras, creando sinergias con la industria y el desarrollo turístico.
Nos comprometemos a apoyar el impulso de la investigación y la innovación en el sector para mejorar la productividad y la rentabilidad en todas las explotaciones, introduciendo tecnología y valor añadido a la misma. Claro. Le quería preguntar ya casi para terminar, señor Mena, ya hablamos antes de empleo, por las pequeñas y medianas empresas, por los emprendedores que también pues tienen propuestas para ayudarlos, ¿verdad? Nosotros entendemos que la pequeña y mediana empresa es un sector que estructura y vertebra toda la isla de Gran Canaria. En ese sentido, queremos favorecer el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas para que ofrezcan y crezcan las mismas empresas y generen empleo de calidad para todos los canarios. Bueno, pues le agradecemos mucho, Vicente Mena, que es el candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, que haya estado esta mañana con nosotros, contándonos, eso sí, las líneas básicas de la propuesta que traen para los ciudadanos de esta isla. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.